Buenos días para todos, buenas tardes, no sé qué momento están viendo esta clase. Bueno, vamos a continuar con el tema correspondiente a este segundo corte. Recuerden que pues por ser un tiempo tan corto hay cosas que no voy a poder abarcar del todo. Entonces, bueno, estoy tratando de darlo lo más resumido posible. En esta clase vamos a dar un poco de teoría. Esta clase va a ser algo teórica. Y ya para la segunda clase que voy a estar subiendo después de esta, va a ser práctica, o sea, el ejercicio práctico. ¿Sí? Entonces, bueno, acá esta sería la clase número 5. Vamos a ver los conceptos previos para entrar ya en la parte de cálculo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que el primer corte vimos la parte de teoría, vimos en qué consiste un concreto pretensado, en qué consiste una viga de concreto pretensado, que son elementos prefabricados que se diseñan y que luego pues se mandan, como quien dice, a fabricar, ¿no? Para luego ser trasladados y colocados en sitios para los proyectos determinados. Y eso por allí, eso ya como un resumen de lo que es como tal la viga. Y bueno, entonces recordando un poquito recapitulando también un poquito de estructuras 2, recordemos que en estructuras 2 nosotros utilizábamos algunas fórmulas, bueno, para los que vieron estructuras 2 conmigo, que usamos las fórmulas de la tabla 5.11. En aquel momento tenía esa tabla, pero ya tengo otra tabla que conseguí del libro de Thomas Alemán, que era la tabla que yo quería conseguir, ya la pude encontrar. Y bueno, ya será para el siguiente semestre que la pueda incluir, que es la tabla 5.1 solamente del libro del ingeniero Thomas Alemán. En fin, en conclusión, en esta tabla les voy a mostrar que claro que esto no es de concreto como tal, porque en concreto ya solamente vamos a usar una sola fórmula, pero en estructuras sí utilizábamos todas las fórmulas. Se las quiero mostrar por acá. La tengo mucha información acá. Es esto. Esta es la tabla que les digo. Esta fórmula la vamos a utilizar, bueno, dependiendo cómo esté la carga, vamos a utilizar lo que son los miembros articulados, ¿sí? Porque recuerden que las vigas pretensadas o las vigas preesforzadas son miembros que se apoyan, o sea, son vigas simplemente apoyadas, ¿sí? Entonces, como son simplemente apoyadas, vamos a utilizar esta fórmula. Carga por la longitud al cuadrado sobre 8. Y si estuviéramos hablando pues de un miembro empotrado, utilizaríamos esto. Pero casi siempre vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Es casi la única forma que vamos a utilizar en concreto pretensado. Entonces, para que sepan que esa fórmula viene de allí. De alguna manera ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ya, porque aquí hay unas ciertas condiciones que, bueno, esto ya es de estructuras 2, pero bueno, ya eso será cuando estemos en la materia de estructuras. Ahorita estamos en concreto, pretensado. Entonces, bueno, eso por ese lado. Vamos entonces a ver eh, lo que es estos conceptos que son importantes, tenerlos claros para comenzar entonces a entrarnos a los cálculos. Entonces, bueno, recapitulando, recuerden que ustedes vieron ya este momento de inercia, el teorema de Steiner, para figuras compuestas. Recuerden que la inercia para una figura plana como tal bueno, es una fórmula ya que está determinada, como ya ustedes lo vieron y tienen en la tabla también en la plataforma. Sin embargo, para figuras compuestas tenemos que aplicar el teorema de Steiner porque tenemos que encontrar el eje neutro de la sección de la viga que nos estén presentando. En este caso vamos a seguir trabajando con figuras compuestas. Vamos entonces a ver qué conceptos vamos a abarcar acá. Bueno, sería la excentricidad, el peso propio, el módulo de resistencia, el momento de sección y momentos debido a cargas y el chequeo de las secciones. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, entendiendo un poco de principios básicos y definiciones, tenemos la excentricidad. No sé si, yo me imagino que este concepto ya lo manejan ustedes porque ya hay muchas personas que han visto resistencia de materiales y si no recuerdo mal, aquí también aplicaban este concepto. No recuerdo, no sé, no estoy segura. De igual manera vamos a reforzarlo, ¿sí? Vamos a recordarlo. Entonces, excentricidad es la distancia que hay entre la línea de acción de la carga y el centroide o eje neutro del elemento estructural, ¿sí? Recuerden que estamos hablando del elemento estructural, la viga prefabricada. Entonces, ¿qué es la inercia? ¿Qué es la excentricidad? Entonces, la excentricidad viene a ser la distancia, como lo estamos viendo acá,
que hay desde el eje neutro. ¿Quién es el eje neutro? La línea o la raya que estamos viendo punteada en color rojo. Y esta línea que estamos viendo en color naranja viene a ser esa distancia que me están hablando aquí. Línea entre la acción de la carga, ¿sí? Bueno, que la carga va a estar acá. Y bueno, o sea, cuando nosotros hacemos este diagrama de esfuerzo, pues sí, ya pasamos la carga para acá, se nos genera un momento flector y se hacen los diagramas, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente, dentro de 2 clases, que es el segundo, digamos, en la segunda evaluación de este segundo. Entonces, en fin, lo que nos interesa ahorita es saber qué es la excentricidad, que es esta línea que va desde acá, desde donde está digamos, el acero, o sea, el recubrimiento, ¿sí? Hasta el eje neutro, como lo estamos viendo acá en la viga. Entonces, una carga que se aplica con excentricidad va a crear un momento flector en el elemento, que a su vez produce tensiones de flexión. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo los diagramas. Ahorita nada más vamos a ver los conceptos y a ver cómo se aplican para diseñar, para chequear las secciones, para ver si nuestras secciones, si nuestras dimensiones cumplen con los requerimientos mismos según la norma. Entonces, tenemos acá, esta va a ser nuestra viga de ejemplo, que es lo que vamos a utilizar también para el ejercicio. Sin embargo, pues acá yo se las dibujé antes de realizar cualquier cálculo, simplemente para ir explicándole los conceptos generales. Recordando entonces, esto es un ejemplo que utilizamos del corte pasado, o sea, del que acabamos de ver. Este es uno de los ejercicios que resolvimos, que ya encontramos la inercia, ¿sí? Ya tenemos el área, ya tenemos la inercia de esta figura. Entonces, aquí vamos a tener el eje neutro que nos da un valor de 48,75. Este YSUI es el eje neutro, ¿sí? De la viga, de la sección transversal de la viga. Sí, porque la viga la estamos viendo así en sección transversal. Si nosotros hiciéramos así como hacemos en geometría descriptiva, que prolongamos estas líneas para allá, así nosotros veríamos como que la luz de la viga, o sea, la longitud. Pero por ahora la estamos viendo de frente, como si tuviéramos un corte transversal de la viga. Entonces, acá tenemos, ella tiene una altura completa de, si nosotros sumamos todas estas distancias, esto nos da una altura total de 105 centímetros. Y acá la altura, o sea, cuando ya hacemos todos los cálculos previos, que ya lo vimos en el corte pasado, cuando llegamos hasta a lo del eje neutro y a las inercias, bueno, más que todo el eje neutro, ya nosotros estamos encontrando a YSUI. ¿Por qué lo vamos a nombrar así? Bueno, porque así es como lo vamos a nombrar cuando estemos diseñando, o cuando estemos chequeando la sección. YSUI va a ser entonces la distancia que hay desde el eje neutro hasta la parte inferior de la sección transversal de la viga. Y YSUS va a ser la parte o la distancia que hay desde el eje neutro hasta la parte superior de la sección transversal de la viga. ¿Sí? Entonces es sencillo de hacer. ¿Cómo yo encuentro esto? Bueno, para empezar nosotros vamos a encontrar el eje neutro, que eso ya saben cómo calcularlo, y la mayoría pues les fue muy bien en el examen. Entonces ya ustedes saben cómo encontrar el eje neutro de la viga. Cuando ustedes encuentran el eje neutro de la viga, lo mismo que decir que es YSUI. Ya encontramos YSUI. Entonces ya encontramos YSUI, vamos a encontrar YSUS. ¿Cómo hacemos? Bueno, decimos que la altura total, que es 105, le restamos esta distancia y nos da la distancia que va desde acá, desde el eje neutro hasta acá, ¿sí? Al YSUS. Entonces ya tenemos YSUS también. Y la excentricidad, que es entonces, ¿cómo se calcula la excentricidad? Bueno, se calcula restando el YSUI, ¿sí? O el eje neutro, 48, pero ya no vamos a utilizar el término eje neutro, sino vamos a utilizar YSUI. YSUI menos C, que C es el recubrimiento, ¿sí? El recubrimiento que hay acá hasta la parte donde está el acero. Entonces, esta distancia. Entonces, sería YSUI menos C, que sería igual entonces a 48,75 menos 12 centímetros de recubrimiento, y eso nos da un valor de 36,75 centímetros, ¿sí? Eso va a ser mi valor de excentricidad. Eso es la excentricidad, que es lo que nos está diciendo aquí la teoría. Y la distancia entre la línea de acción de la carga, ¿sí? ¿Dónde está la carga? Bueno, acá, esta parte, ¿sí? Entonces, la línea de acción de la carga hasta el eje neutro, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Entonces, esta es la parte de la excentricidad, esta distancia que estamos viendo en color naranjito. Seguimos entonces. Lo otro que nosotros vamos a utilizar mucho acá en estos ejercicios es el peso propio y el módulo de resistencia o momento de sección. El peso propio viene a ser el peso de los propios o de los propios componentes estructurales, como lo son las vigas, las columnas y las losas, en este caso vigas, porque nosotros estamos diseñando vigas.
Entonces, en este caso viene a ser el peso propio de la viga. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos el peso propio de la viga? Muy sencillo. Tienen que dar la densidad del concreto, que ya ustedes la conocen, muchos ya la han utilizado, y por supuesto, vamos a multiplicarlo por la sección, o el área, por el área de la sección. Eso nos va a dar el peso propio de la viga como tal. Entonces, es una carga, o sea, una carga muerta, si el peso propio viene a ser, ¿de qué tipo de carga? Viene a ser una carga muerta, ¿sí? La cual debe considerarse en el análisis de esfuerzo de una estructura, ya que esta contribuye al momento total, ¿sí? Entonces ya sabemos que el peso propio va a ser parte de la carga muerta, o la carga muerta como tal de nuestro diseño. En el módulo de resistencia tenemos como momento de sección, que en algunas los llaman momento de sección algunos autores. Es lo mismo que el módulo de resistencia. Es una propiedad geométrica, ¿sí?, de la sección transversal que tiene un elemento estructural. Se determina la capacidad de la sección para resistir la flexión. O sea, ¿qué mide el módulo de resistencia? Bueno, la capacidad que tiene la sección para resistir la flexión. Un mayor módulo de resistencia indica que la sección puede soportar mayores momentos flectores antes de alcanzar el límite de resistencia. Otros términos que también utilizamos es, bueno, que vamos a ver en este diseño, es el momento por peso propio, el momento debido a la carga muerta. Bueno, la carga viva, bueno, ya ustedes conocen ese término de carga viva, porque al nivel que ustedes están ya manejan que es una carga viva, ya han visto la norma 2088 y ya deben conocer cuáles son. En la norma 2088 también está una tabla donde ustedes pueden ver los diseños de cargas vivas para ciertos tipos de proyectos, bien sea edificaciones, bien sea, o sea, residenciales, bueno, hay varias, o sea, tiene su clasificación, no recuerdo todas ahorita. La que más se me viene a la mente es residencial, oficinas, esa es otra también. O sea, industria dependiendo, ¿no? Y algunas se obtienen de allí, pero por lo general acá nos vamos a proponer para que sea un poco más llevadero pues, el diseño. Sabemos que también tenemos poco tiempo como para irlos a llevarlos a que busquen muchas cosas. Vamos a tratar de dar ya todos los datos con los que puedan trabajar y puedan trabajar de una forma más óptima, porque sabemos que contamos con poco tiempo, el intensivo es bastante corto para dar toda la información que realmente se merece esta asignatura. Entonces, bueno, tenemos momento por peso propio, que va a ser el momento propio del elemento estructural. ¿Quiénes son esos elementos? ¿Quién es ese elemento que estamos diseñando? Vigas. Nosotros estamos diseñando vigas. Este programa, este curso se basa en vigas. Entonces, al no actuar siempre en el centroide, pueden generar momentos flectores. Eso lo vamos a ver más adelante. Momentos por cargas vivas también. Bueno, son los momentos inducidos por las cargas móviles o variables, como personas, mobiliario, vehículos, que se aplican sobre la estructura. Algunas ya están tabuladas según la norma y otras, pues acá como acá las vamos a proponer. Tenemos también, disculpen, el momento total. El momento total, esto lo estoy seccionando así porque así es como lo vamos a ver en el diseño, cuando estemos diseñando. Solo que esta es la teoría, la vamos a ver ahora de forma práctica en la siguiente clase. Tenemos el momento total. El momento total viene a ser la sumatoria de estos dos, el momento por peso propio y el momento por carga viva. Entonces, la suma de los momentos generados por las cargas excéntricas, el peso propio y las cargas vivas, que se verifica contra la resistencia del material a través del módulo de resistencia. O sea, es la sumatoria de estas dos, ¿sí? Que eso también lo vamos a utilizar para las fórmulas que ya van a ver más adelante. Y bueno, esto ya viene a ser el análisis de fibra. Esto es lo que sigue después que nosotros hemos calculado no sé cómo ir atrás. Ya nosotros, cuando hemos calculado esta parte de momento de peso propio, momento de carga viva y hemos hecho la sumatoria respectiva, lo siguiente que tenemos que hacer es el análisis de fibra. ¿Qué es el análisis de fibra? Bueno, simplemente es analizar la sección que va desde digamos, desde el eje neutro hacia la parte inferior. Sí, como lo estábamos viendo acá, vamos a hacer algo para que lo veamos más, sea más llevadero acá. Para que sea más, que le faltaba ahí como esa parte para que lo veamos más claramente. Bien, entonces, análisis de fibra viene a ser entonces ya los cálculos correspondientes según lo que ya nosotros tenemos diseñado. Entonces, por ejemplo, el análisis de fibra va a ser la fibra. ¿Quién va a ser la fibra inferior? Bueno, lo que está desde el eje neutro, desde la línea punteada en color rojo hasta la parte de abajo, esa va a ser
la fibra inferior. La fibra superior va a ser de la línea punteada hasta la parte superior de la viga. O sea, muy sencillo, es algo bastante sencillo. Entonces, la fórmula nos dice que la resistencia de concreto será igual a la tensión sobre el área o la sección el área de la figura menos, menos y más la sumatoria de momento de carga muerta más el momento de carga viva sobre el módulo de resistencia inferior. Esto es cuando estamos hablando de la, bueno, si es una fórmula general, vamos a arreglarlo acá y vamos a poner que es una fórmula general sin poner acá, o podemos ponerla así, que es esto, y eso, ese, y eso, ese, para qué. Sí, porque eso va a depender, ¿no? Eso va a depender de la cual estemos nosotros estudiando, o sea, estemos comparando. Son estas cuatro que nosotros vamos a comparar. Entonces, ¿por qué le pongo aquí? Porque puede ser I o S. Bueno, porque vamos a hacerla tanto para la inferior como para la superior. Entonces, cuando estemos analizando la fibra inferior, vamos a utilizar el módulo de resistencia de la fibra inferior. Y cuando estemos analizando la sección, o sea, de la superior, o sea, la parte superior, vamos a utilizar el módulo de resistencia de la fibra superior, ¿sí? Entonces, por eso que lo coloco acá, o sea, esto es como la fórmula general, recuerden, y aquí a partir de estas, entonces que nosotros vamos a hacer las modificaciones que requiere la fórmula dependiendo del miembro o de la sección que estemos, de la parte que estemos estudiando, o sea, si la fibra inferior o la fibra superior. Entonces, acá nos dice cuáles son las combinaciones de carga que nosotros vamos a emplear para nosotros poder verificar las secciones de mi viga, o sea, que mi viga cumpla, ¿sí? Sí, que mi viga cumpla con todas estas normativas para nosotros ver si la sección cumple. Si la sección no cumple, entonces nosotros, si empezamos a ver que en cualquiera de estas, en el primer paso, o sea, ya vemos que no cumple, entonces nosotros tenemos que cambiar la sección de la viga, o sea, aumentarle una parte, o sea, bien sea la altura, o bien sea la base, o sea, tenemos que ir jugando con eso, ¿sí? Bueno, seguimos entonces, que ya esta es la fórmula general, tensión sobre el área de la sección, más o menos la sumatoria de momento de carga muerta más momento de carga viva sobre el módulo de resistencia, más o menos la tensión por la excentricidad sobre el módulo de resistencia, que puede ser de la fibra inferior o superior. Aquí también va a haber una variación, esto no siempre va a ser así, esto por ejemplo cuando estemos analizando para carga viva y muerta, pues vamos a utilizar la sumatoria correspondiente, pero por lo menos para estos casos donde nada más es la carga muerta y también estos dos, entonces vamos a utilizar nada más momento debido a carga muerta, ¿sí? Seguimos entonces acá, esto que hago de los signos es para indicarles que cuando estamos analizando la fibra, o sea, esto sí nos va a depender si estamos analizando la fibra inferior o la fibra superior. Aquí va a ocurrir un cambio, ¿sí? Por ejemplo, para la fibra inferior siempre va a ser menos más, y para la fibra superior va a ser más menos. Ya lo van a ver más adelante. O sea, esta es la parte teórica, recuerden. Entonces, estas son las cuatro condiciones que nosotros vamos a aplicar para nosotros saber si nuestra sección de viga cumple, ¿sí? O si tenemos que rediseñarla. Si no cumple uno de estos en el primer paso, o sea, ya sabemos que tenemos que rediseñar, no está cumpliendo. Entonces, seguimos para acá. El análisis de fibra, o sea, en el cálculo del análisis de fibra, si un paso no cumple, nos indica que la tensión del cable no es suficiente y por lo tanto se debe reajustar las dimensiones de la sección de la viga. ¿Sí? Eso es lo que les acabo de mencionar. Bueno, ya esta sería la parte de la siguiente clase. Esto por ahora sería la parte teórica, que bueno, por supuesto es súper importante porque esto es lo que nos va a permitir entender cómo es la mecánica de estos ejercicios, que se pueden ver que son un poco largos, pero son sencillos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí, chicos, y en la siguiente clase ya vamos a ver la parte práctica. Bueno, no siendo más, recuerden que si tienen alguna duda o consulta me la pueden realizar a través de la plataforma o a través del grupo de comunicación directa vía WhatsApp. No siempre respondo al momento porque estoy ocupada algunas veces, varias veces, entonces bueno, cuando tengo el tiempo les respondo sus solicitudes. Recuerden siempre identificarse, nombre y apellido, número de cédula de la materia para saber quién se está dirigiendo a mí, porque es imposible yo saber quiénes son todos porque son muchas personas. Entonces, bueno, espero que tengan un feliz día y hasta luego.